órganos que forman parte de nuestro sistema nervioso central. Estamos hablando del cerebelo, estamos hablando del cerebro. ¿Sí? En el caso del cerebelo, el cerebelo va a estar, desde el punto de vista anatómico, constituido por dos partes, llamémoslo así. ¿Sí? Una parte central, que viene a ser el vermis. El vermis, que está en la parte central, en las zonas laterales, una pregunta, sí. Desde el punto de vista anatómico tiene una parte central que se llama vermis. En la cara superior, el vermis es la parte más alta, como la cima de una montaña. Esa es en la cara superior. Pero en la cara inferior, el vermis está oculto por los hemisferios cerebelosos. Y ahí lo tendríamos. Todo esto es el vermis. ¿Sí? Se dice vermis porque es como un gusano, como un gusanito, y se le dice vermis. Entonces el vermis, viendo la cara inferior, está oculto. Y está en un hueco. A ese hueco se le llama vallécula. ¿Por qué? Porque es una depresión, una zona hundida que está entre dos zonas altas, que vienen a ser los hemisferios cerebelosos. Entonces, en este cerebelo podemos encontrar una cara superior, y diríamos vermis superior. Podemos encontrar una cara inferior, con superficies convexas, y a este le llamaríamos vermis inferior. El vermis inferior. Las otras partes que componen desde el punto de vista anatómico vienen a ser las partes que están a los costados del vermis, o sea, a los costados de la parte central, de un lado, y del otro lado. Y esos vienen a ser los hemisferios cerebelosos. Visto por la cara superior, los hemisferios cerebelosos son como un techo así, a dos aguas. Pero visto por la cara inferior, los hemisferios son superficies convexas. ¿Sí? Superficies convexas. Ahora. Luego tenemos otra cara también de cerebelo. Además de la cara superior y la cara inferior, hay una cara anterior. Pero esa cara anterior se relaciona con esta estructura que vemos aquí. ¿Qué cosa es todo esto? El tronco encefálico. ¿Sí? Entonces, por eso se dice de que el cerebelo se encuentra detrás del tronco encefálico. Y entre el tronco encefálico y el cerebelo habrá un espacio que viene a ser el cuarto ventrículo. A ver, del tronco aquí, ¿qué podemos identificar? ¿Todo esto qué cosa sería? ¿Qué parte del tronco? No es el bulbo. Es el mesencéfalo. ¿Sí? Y el mesencéfalo lo vamos a identificar. ¿Por qué? Porque visto por adelante tiene dos cosas importantes, o tres cosas, deberíamos decir. Uno y dos, que vienen a ser los pedúnculos cerebrales, y entre ellos otra fosa, que viene a ser la fosa interpeduncular. ¿Sí? Entonces, y visto por atrás, en el mesencéfalo, podemos identificar que hay unos folículos que son unos relieves redondeados, folículos superiores y folículos inferiores. Los superiores relacionados con los reflejos visuales y los inferiores relacionados con los reflejos auditivos. Entonces, así. Luego tendríamos toda esta otra parte, ¿no? ¿Qué cosa sería esto? ¿Cómo se llamaría todo esto? Una protuberancia o puente, ¿no? Y ahora sí, toda esta parte de acá sería el bulbo raquídeo, o también llamada médula oblonga.
entre el bulbo y el puente hay un surco que los separa. Ese es el surco bulbo protuberancial. Igualmente por arriba hay un surco que separa al puente de los pedúnculos y de la fosa interpeduncular. ¿No? Entonces es el surco pues, mesoprotuberancial, mesencéfalo y protuberancial. Entonces, eso es introducción. Ahora, volviendo al cerebelo, ¿qué es lo que podemos observar en la superficie? En la superficie, sea de la cara superior o sea de la cara inferior. ¿Qué podemos observar? Que hay la presencia de unas líneas transversales, ¿no? De unas líneas transversales. Algunas son un poco más profundas, por ejemplo esta de acá, y a esta se le llamará el surco primario. El surco primario, ¿no? Este que es más profundo, el surco primario, pero hay otros, miren, así chiquititos, entre ellas, poco profundos. Este es el surco primario. Si vamos hacia la parte, digamos, de todo esto que vendría a ser como el borde, en el borde también hay un surco profundo que nos va a separar, ¿no? Este es el surco circunferencial. El surco circunferencial. Es como si este surco separara al cerebelo en una mitad superior y en una mitad inferior. Y otro surco es este de acá, este surco, ¿sí? Este de acá, que es el surco llamado surco posterolateral, ¿sí? Entonces destacamos al surco primario, al surco circunferencial y aquí a este surco que es el surco posterolateral. ¿Y por qué vamos a destacar a estos? Porque estos surcos, sobre todo el anteprimario y el posterolateral, van a permitir que identifiquemos en el cerebelo tres lóbulos. Todo esto de acá, por delante del surco primario, todo esto, incluido el vermis y estas dos partes laterales de los hemisferios, viene a ser el lóbulo primario. Y luego vamos a tener un lóbulo posterior. ¿De dónde a dónde va el lóbulo posterior? Desde este surco, que es el surco primario, hacia atrás, da la vuelta, nos encontramos ahora en la cara inferior, y aquí, hasta este surco posterolateral, Todo eso desde el surco primario, que está en la cara superior, hasta este surco posterolateral, que está en la cara inferior, todo eso representa el lóbulo posterior del cerebro. ¿Sí? Y luego, que aquí lo vemos como unas hilachitas un poco definidas, todo esto va a estar constituyendo otra estructura conocida como el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? Entonces, también desde el punto de vista anatómico, tendríamos que el cerebelo tiene tres lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior, que está por delante del surco primario, un lóbulo posterior, que está entre el surco primario y el surco posterolateral, y el otro lóbulo es el lóbulo flóculo nodular. Desde el punto de vista filogenético, es decir, desde el punto de vista de la evolución, el cerebelo tiene tres partes también, ¿no? El arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. El arquicerebelo es el que se encarga de regular el equilibrio. El paleocerebelo es el que se encarga de regular el tono muscular. Y el neocerebelo, que es la mayor parte que se encuentra en los hemisferios cerebelosos,
se encarga de regular la coordinación de los movimientos voluntarios. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, queremos escribir y delinear una determinada letra y unirlo a otras para formar palabras, todo eso, digamos, es una coordinación del neocerebro. Movimientos voluntarios, movimientos finos, además precisos. ¿Sí? Entonces, en conclusión, esas serían las funciones principales que va a tener el cerebro: equilibrio, tono muscular, coordinación de los movimientos voluntarios. Bien. Bueno, hay muchas cosas más que decir, pero todo esto que hemos hablado es lo que representa la configuración externa. ¿Sí? Eso es lo que uno ve a simple vista. La configuración interna, recuerden, es cómo se organizan y funcionan la sustancia gris y la sustancia blanca. Pero eso ya planteé. El otro elemento que quería demostrar en esta práctica es el cerebro. Hace un rato teníamos al cerebro completo, ¿sí? Es decir, el cerebro está formado por dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. ¿Sí? Normalmente, desde el punto de vista anatómico, son parecidos, pero desde el punto de vista funcional sí tienen ciertas diferenciaciones, ¿no? Se dice que el hemisferio izquierdo es el hemisferio o el cerebro lógico, el del pensamiento, del raciocinio, mientras que el derecho es el cerebro relacionado con la imaginación, la creatividad, el desarrollo espacial, etcétera, etcétera. Estos dos hemisferios están separados parcialmente, pero están unidos estructural y funcionalmente por una estructura que se llama cuerpo calloso. Entonces aquí lo que estamos viendo es el hemisferio cerebral derecho. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos aquí, podemos identificar tres superficies, tres caras. Miren esta cara de acá, todo esto vendría a ser la cara externa, la cara lateral, y otros también le llaman la cara superolateral. ¿Sí? En todo caso, esta cara externa tiene una superficie convexa, tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal, o sea, antero-posterior. ¿Sí? Es una superficie convexa y se relaciona íntimamente con la cara interna de la bóveda craneal. Con la bóveda craneal, no está frontal, parietal, temporal, occipital. Ahí. Vamos a imaginar que mi mano sea la bóveda craneal y está relacionado con... No nos olvidemos también de que los elementos nerviosos centrales están protegidos por las meninges. ¿Sí? Luego otra cara que podemos identificar es esta cara de acá. Esta es la cara interna, la cara medial o la cara interhemisférica porque mira al otro hemisferio. Entonces, a diferencia de la cara externa, la cara medial es más bien una cara plana. Es una cara plana. Y la otra cara que podemos reconocer en el hemisferio cerebral es la cara inferior. Esta cara inferior reposa sobre la base del cráneo, en la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media. ¿Sí? No en la fosa craneal posterior, porque en la fosa craneal posterior está el cerebelo, de tal manera de que por encima del cerebelo está la parte posterior del cerebro, del hemisferio cerebral. ¿Sí?
una estructura meningia que cubre la cara superior del cerebelo, que le llama la tienda del cerebelo. Entonces decíamos, la cara inferior. Entonces vemos la cara inferior. Y aquí está la cara inferior. La cara inferior que reposa sobre la base del cráneo, sobre todo sobre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media, bueno, presenta una superficie un poquito más irregular, ¿no? En donde distinguimos una parte anterior, orbitaria, y una parte posterior, temporo-occipital. Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Ahora, veamos la cara lateral, ¿sí? La cara externa. Cuando observamos nosotros la cara externa del hemisferio cerebral, vemos la presencia de surcos y de relieves. Entonces, los surcos, algunos son más profundos, otros son menos profundos. Las elevaciones, los relieves, se les llaman circunvoluciones, aunque ahora se les está diciendo giros. ¿Sí? Entonces, giros o circunvoluciones vienen a ser los dos. Al observar la superficie externa del cerebro, vamos a distinguir dos surcos que son profundos, ¿sí? Uno que es un surco vertical, ¿sí? Que viene a ser el llamado surco central. Este es un surco profundo, por eso a veces también le llaman fisura o cisura. Y su epónimo es Rolando, ¿no? Este es entonces el surco central o cisura de Rolando. Otro surco profundo que observamos está en la parte lateral, ¿sí? Todo esto. Entonces, justamente se le llama surco lateral, ¿sí? El epónimo Silvio, cisura de Silvio, ¿sí? Cisura de Silvio. Este surco lateral, en la parte anterior suele tener dos surcos, uno que se va hacia arriba, uno ascendente y otro que se va como hacia adelante, el surco anterior. ¿Sí? Son dos ramitas que van a estar originadas. Otro surco que vamos a encontrar está más hacia la parte posterior, pero que es incompleto, llega una partecita nomás hasta acá. Se le llama surco parieto occipital. Surco parieto occipital. Bien. Entonces, estos surcos, el surco central, el surco lateral y este surco parieto occipital, van a delimitar ciertas zonas del hemisferio cerebral. Y como esas zonas se relacionan con los huesos de la bóveda craneal, reciben el nombre entonces de lóbulos, ¿no? Aquí tendríamos por delante del surco central, todo esto sería el lóbulo frontal, ¿sí? Por detrás del surco central y por arriba del surco lateral, o sea, todo esto sería el lóbulo parietal. Por debajo del surco central, todo esto de acá, todo esto sería el lóbulo temporal. Y si trazáramos una línea más o menos que prolongando la fisura parieto-occipital hacia una incisura occipital, aquí, tendríamos
luego a este lóbulo que está en la parte posterior del hemisferio, que sería el lóbulo occipital. Entonces, estos surcos delimitan a los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital. Ahora, si observamos dentro de cada lóbulo, también observamos que hay ciertos surcos, ¿no? Que hay ciertos surcos. Y entonces, veamos. Todo esto representa el lóbulo temporal. ¿Sí? El lóbulo temporal. En el lóbulo temporal vamos a poder encontrar un surco que está paralelo y casi delante del surco central, este de acá. ¿Sí? Este de acá. Entonces a este se le llama surco, como está antes del central, surco precentral. ¿No? El surco precentral. Luego vamos a tener un surco que se va hacia adelante. Igualmente aquí otro surco que se va hacia adelante. Este se llamará el surco frontal superior y este el surco frontal inferior. Entonces, en el lóbulo frontal vamos a tener tres surcos. Un surco llamado precentral y dos surcos que se van hacia adelante, que son el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Estos surcos van a delimitar circunvoluciones, relieves, circunvoluciones o giros. Entonces, por ejemplo, toda esta circunvolución, ¿sí? Que está entre el surco central y el surco precentral, todo esto, ¿sí? Todo esto viene a ser la circunvolución precentral. ¿Sí? La circunvolución precentral. Y luego tendríamos por delante de este surco precentral a otras circunvoluciones, por ejemplo, la circunvolución frontal superior, todo esto ancho, la circunvolución frontal media y este de acá, la circunvolución frontal inferior. Entonces, en el lóbulo frontal hay surcos, hay circunvoluciones. El lóbulo frontal en general está relacionado con las funciones superiores, el pensamiento, el raciocinio, está relacionado con las funciones motoras también, ¿sí? Y, por ejemplo, esta circunvolución, que es la circunvolución precentral, se le llama también la circunvolución motora primaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí en la corteza del cerebro van a estar todas las neuronas motoras superiores, de donde va a salir la respuesta a una determinada, para producir una determinada acción en algún músculo. Luego, otras partes que tenemos que destacar es en esta zona de acá, ¿sí? Que es la circunvolución frontal inferior. ¿Sí? Ahí habíamos nosotros mencionado la presencia de que el surco lateral originaba una rama ascendente y una rama anterior. ¿Sí? Y una rama que se dirigía, digamos, hacia adelante. Entonces, eso nos permite identificar en esta circunvolución frontal inferior dos partes. Una de forma triangular, esta de acá, que
justamente se llama circunvolución triangular, pero que está, repito, en la circunvolución frontal inferior. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque ahí está la famosa área de Broca, que es el que permite la articulación de las palabras, cuando queremos expresar algún pensamiento, alguna idea. Y luego tendríamos por delante a toda esta zona de acá, que se le conoce como la circunvolución orbitaria. ¿Por qué se va a relacionar con la órbita? Con la cavidad orbitaria. Ahora, si nos vamos hacia atrás del surco central y por delante del surco parieto-occipital y por arriba del surco lateral, nos vamos a encontrar con toda esta superficie de acá. Todo esto de acá. ¿Y qué cosa es todo esto? El lóbulo parietal. ¿Sí? El lóbulo. Dentro del lóbulo parietal vamos a encontrar dos surcos principalmente. ¿Sí? Aunque unos dicen que es uno, que luego se divide. Bueno, en todo caso, vamos a encontrar un surco que viene desde el borde superior hacia la parte inferior. Todo esto de acá. Al cual se le va a denominar a este surco. Si este era el surco que estaba antes del central, precentral, este es un surco que está después del central. Entonces será el surco postcentral. El surco postcentral. Y más o menos de la mitad de este surco postcentral hacia atrás se origina otro surco que se dirige hacia la región occipital. Hacia la región occipital. Entonces a este se le llama el surco intraparietal. El surco intraparietal. Entonces aquí en el lóbulo parietal vamos a tener dos surcos. El surco postcentral y el surco intraparietal. Como consecuencia de ello, entonces, el lóbulo parietal queda dividido en 1, 2, 3 circunvoluciones. Esta de acá, toda esta que está detrás del surco central, todo eso le llamaremos la circunvolución postcentral. La circunvolución postcentral. Luego vamos a tener a este surco que dijimos que es el surco intraparietal. Por encima del surco intraparietal tenemos toda esta zona, ¿sí? Al cual se le va a llamar en líneas generales el lóbulo parietal superior. ¿Sí? Así se llama la circunvolución parietal superior o lóbulo parietal superior, dentro de este lóbulo parietal. Y luego tendríamos a esta otra zona de acá, toda esta zona, que viene a ser si todo esto era el lóbulo o circunvolución parietal superior, esto sería la circunvolución parietal inferior. La circunvolución parietal inferior. Pero esta circunvolución parietal inferior tiene dos, o se divide en dos circunvoluciones. Una, toda esta de acá, se le llama la circunvolución supramarginal, y esta otra que queda por acá se le conoce como la circunvolución triangular, ¿sí? O angular, mejor dicho, la circunvolución angular, sino que tiene forma triangular, la circunvolución angular. Entonces, en el lóbulo parietal, ¿qué circunvoluciones vamos a encontrar? La circunvolución
central, la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior, en la que vamos a encontrar a su vez la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Si el lóbulo frontal estaba relacionado con las funciones superiores, pensamiento, razonamiento, y con las respuestas motoras, el lóbulo parietal más bien está relacionado con todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, ahí llegarán todas las sensaciones que vamos a ser conscientes, ¿no? De las cuales nos vamos a dar cuenta. Entonces, justamente a esta circunvolución, que es la circunvolución post-central, se le conoce también como el área sensitiva primaria, ¿no? Si la circunvolución precentral era el área motora primaria, la circunvolución post-central es el área sensitiva primaria. Y el resto de las circunvoluciones están asociadas también a la sensibilidad. Luego nos vamos hacia esta parte de acá, que está por debajo del surco lateral, o sea, todo esto. Y todo esto es el lóbulo temporal. Acá en el lóbulo temporal, vamos a encontrar dos surcos que van de adelante hacia atrás. Un surco temporal superior y un surco temporal medio. Y un surco temporal medio. Estos surcos temporales superior e inferior, ¿sí? Surco temporal superior, surco temporal inferior, van a delimitar tres circunvoluciones. Esta, la circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal media y la circunvolución temporal inferior. Entonces son tres circunvoluciones que vamos a encontrar aquí en el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal tiene que ver principalmente con el órgano de la audición, y el reconocimiento de los sonidos. Y luego tendríamos a este lóbulo de acá, que es el lóbulo occipital. ¿Sí? En el lóbulo occipital vamos a encontrar surcos, pero que no tienen una regularidad como si los otros. ¿Sí? Son muy variables. Entonces es difícil identificar surcos y además circunvoluciones. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar. Lo que sí tenemos que destacar es que el lóbulo occipital está relacionado con la visión. Ahí están las áreas primarias y secundarias de la visión, es decir, de aquello que nos permite reconocer un objeto cuando uno lo ve y también evocar recuerdos, ¿no? de esa cosa que podemos estar observando, de ese objeto que podemos estar observando. ¿Sí? Por eso dice área primaria y áreas secundarias. La primaria identifica el objeto y las áreas secundarias le dan significado, sentido, interpretación a aquello que se está observando. Por eso el lóbulo occipital está relacionado con la visión. Entonces todo esto es la cara lateral, superolateral o externa del hemisferio cerebral. Ahora, nos vamos hacia la cara
hacia la cara medial. Aquí es la cara. ¿Cuál es la cara aquí? ¿Medial o inferior? Medial. Muy bien. Vamos hacia la cara medial entonces a pedido de Julio. Julio es plana, ¿no? Es plana, interhemisférica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, viéndolo aquí, ¿sí? Vamos a identificar en la cara medial del cerebro dos partes así bien. Todo esto de acá está en la parte central e inferior. Todo esto y otro que está por encima, esta zona de acá, todo esto de acá, todo esto. ¿Sí? Todo esto hace recordar a las cosas que veíamos en la cara externa, es decir, surcos, circunvoluciones. Todo esto entonces, surcos y circunvoluciones. Sin embargo, esta parte central, no. Esta parte central no hay surcos, no hay circunvoluciones, es diferente. ¿Ya? Es diferente. Miren, los surcos no solamente sirven, como hemos mencionado aquí, para ayudarnos a separar lóbulos y circunvoluciones, sino como vemos aquí, son los lugares por donde van a discurrir los vasos que van a irrigar al cerebro. ¿Ya? Entonces, todos estos son vasitos que están pasando por los surcos. Bueno, acá obviamente ya se han limpiado esos vasos, ¿no? Por eso ya no se los ve. Pero acá sí podemos todavía observar estos vasos discurriendo a través de los surcos. Bien, entonces, veamos. En la parte central vemos esta estructura de acá, esta estructura, ¿sí? Que va de adelante hacia atrás. ¿Cómo se llama esta estructura? Se llama cuerpo calloso. ¿Sí? Todo esto se llama cuerpo calloso. Cuerpo calloso. ¿Qué cosa es el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es una estructura interhemisférica, o sea que va de un hemisferio al otro hemisferio. Está constituida por fibras nerviosas y por lo tanto es un medio de unión tanto estructural como funcional de los hemisferios cerebrales. Se suele identificar que de adelante hacia atrás tiene un pico, en esta puntita, un pico. Luego, esta zona es la rodilla. Luego, toda esta zona, la mayor parte, es el cuerpo. Y esta zona posterior engrosada es el rodete o esplenio. Entonces, son las partes en que se suele describir y dividir esta estructura: pico, rodilla, cuerpo, rodete o esplenio. ¿Sí? Ese es el cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso hay este espacio de acá que está cubierto por una membrana delgada que se llama septum pellucidum. ¿Sí? Y todavía se conserva algo de esa membrana. Y luego ya lo que vemos aquí, toda esta parte, todo esto, es parte del diencéfalo, específicamente el tálamo. El
encéfalo y específicamente este sería el tálamo. Bien. Por delante, por encima y por detrás del cuerpo calloso y de este tálamo, vamos a identificar nosotros a una serie de estructuras. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar. Vamos a ir retirando esto. Recuerden que son los vasos. Entonces, fíjense, desde acá, cerca del pico, voy a trazar siguiendo el recorrido de un surco. Por acá. Entonces estoy recorriendo un surco. ¿Cómo se llama este surco? El surco se llama surco calloso marginal. ¿Sí? El surco calloso marginal o surco del cíngulo. ¿Sí? Surco calloso marginal o el surco del cíngulo. Aquí vamos a distinguir a otro surco. Luego vamos a tener aquí otro surco que es como si fuera la prolongación del surco calloso marginal. ¿Sí? Todo esto. Ese se llama el surco subparietal. Surco subparietal. Luego vamos a tener aquí otro surco vertical. Este surco es parieto-occipital. Es el mismo que veíamos aquí en esta partecita, solamente está ahí. En la cara medial sí es un surco bien profundo, separando parietal-occipital. Y luego vamos a tener aquí a este otro surco que se llama el surco calcarino. El surco calcarino. Bien. Entonces, hay este otro surco también que está justamente por encima del cuerpo calloso y por eso se llama surco pericalloso. Bien. Entonces tenemos, repito, un surco calloso marginal o surco del cíngulo, un surco subparietal, un surco parieto-occipital y un surco calcarino. ¿Sí? Entonces, estos surcos nos van a delimitar circunvoluciones. Por ejemplo, esta circunvolución, esta de acá, que está por encima del cuerpo calloso, que empieza acá a nivel del pico, rodea la rodilla, el cuerpo, todo esto se va a conocer como la circunvolución del cíngulo, ¿no? Y continúa por acá,
y va por acá. ¿Sí? La circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo. Luego, aquí hay un surco que es la parte terminal del surco del cíngulo, y aquí había otro surco. Entonces este espacio de acá, que está entre este surco, le llaman surco marginal, y este otro de acá, delimitan este espacio de forma cuadrada, en donde está desembocando este surco central. Hasta esta parte llega el surco central. ¿Sí? A todo esto se le llama lóbulo paracentral. Lóbulo paracentral. Y es el lugar donde van a confluir la circunvolución precentral y la circunvolución postcentral. O sea, el área motora primaria y el área sensitiva primaria, a este nivel, para constituir todo esto que es el lóbulo paracentral. Y luego tendríamos todo esto, toda esta circunvolución de acá, está en el lóbulo frontal, ¿sí? Por eso se le llama la circunvolución frontal medial. Circunvolución frontal medial. Luego tenemos esta parte que es el lóbulo parietal, y aquí tendríamos a toda esta parte de acá que se le llama el lóbulo de la precuña, ¿sí? El lóbulo de la precuña. Este es el surco parieto-occipital, este es el surco calcarino, y ellos delimitan a esta circunvolución, pero que ya está en el lóbulo occipital. Ese es el lóbulo de la cuña. ¿Sí? Y luego tendríamos a esta otra circunvolución, que es la circunvolución lingual, pero lo dejo ahí un rato. Bien. Entonces, resumiendo, ¿qué surcos encontramos en la cara medial? Tenemos a este surco, que es el surco del cíngulo o surco calloso marginal, que acaba en esta estructura que se conoce como el surco marginal. El otro surco es este surco, que es el surco intra, o mejor dicho, subparietal. ¿Sí? El surco subparietal, el surco parieto-occipital y el surco calcáreo. ¿Cuáles serían las circunvoluciones? La circunvolución del cíngulo, la circunvolución frontal medial, el lóbulo paracentral, la circunvolución de la precuña, la circunvolución de la cuña y aquí la circunvolución lingual. Entonces todo eso está en la cara medial. Y por último, ¿qué nos faltaría? La cara inferior. ¿Sí? La cara inferior. Entonces, si vemos la cara inferior, el hemisferio cerebral, vemos que está dividida en dos partes, ¿no? El tercio anterior es esto de acá, es la parte orbitaria, y el tercio o los dos tercios posteriores vienen a ser la región temporo-occipital. Todo esto que está en el centro es el diencéfalo, específicamente el tálamo. Muy bien. Veamos. Acá hay un surco. Acá hay un surco que separa la parte orbital y la parte temporo-occipital.
¿Cómo se llama este surco? Surco lateral. Lo que ocurre es que el surco lateral que veíamos en la cara externa empieza en la cara inferior, acá, en la cara inferior. Luego llega a la cara lateral y se continúa hacia atrás. ¿Sí? Entonces repito, el surco lateral empieza en la cara inferior. Entonces por delante vamos a tener nosotros a la parte orbitaria. Esta zona es la que descansa sobre la fosa craneal anterior y ahí vamos a distinguir unos surcos que tienen forma de letra H, que son los surcos orbitarios. Las circunvoluciones serán las circunvoluciones orbitarias. Medial, lateral, anterior y posterior. Circunvoluciones orbitarias. Lo que sí está feito acá, no se ve, es que en esta zona vamos a encontrar una estructura que viene a ser nervio olfatorio, ¿sí? El tracto del nervio olfatorio, y a su costado una circunvolución llamada circunvolución recta. Eso sí no va a salir acá en la parte, pero les comento que es lo que está ahí. ¿Sí? Ahora nos vamos hacia la parte temporo-occipital. ¿Sí? Ahí en la parte temporo-occipital vamos a identificar a un surco y a este otro surco de acá. Bien. A ver. ¿Cómo se llaman estos surcos? Este se llama el surco que viene desde el polo temporal hasta el polo occipital. Surco temporo-occipital. ¿Sí? El surco temporo-occipital. ¿Y cómo se llama este otro surco de acá? ¿Cómo se llama? Este es el surco colateral. ¿Sí? El surco colateral. Entonces tenemos en esta cara inferior surco temporo-occipital y este es el surco colateral. Entonces estos surcos que están en la cara inferior nos van a dar, por ejemplo, este de acá, que sería el surco temporo-occipital. Todo esto. Perdón, la circunvolución temporo-occipital. Recalco, surco temporo-occipital, surco colateral. Las circunvoluciones son la circunvolución temporo-occipital y esto de acá tiene un nombre que se conoce como circunvolución parahipocampal. Todo esto es la circunvolución parahipocampal. ¿Sí? Y esto que vemos aquí es parte del lóbulo temporal inferior que mencionamos acá. El lóbulo temporal inferior tiene una parte que se ve en la cara externa y tiene otra parte que se ve en la cara inferior. ¿Ya? Ahora, veamos. Miren acá, ¿cómo se llamaba este surco que está en la cara medial? Todo este surco, perdón, esta circunvolución. ¿Cómo? No, el símbolo.
cíngulo, ¿sí? La circunvolución del cíngulo, que estaba rodeando al cuerpo calloso. Pero ¿qué va a ocurrir? Que esta circunvolución del cíngulo se une en esta cara inferior con esta circunvolución. ¿Cómo lo hemos llamado a esta circunvolución? Parahipocampal, ¿no? Entonces, miren, todo esto viene así, cíngulo, cíngulo, da la vuelta por el rodete y se termina uniendo con la circunvolución parahipocampal de la cara inferior. ¿Sí? Estas dos estructuras, más otras que son las amígdalas, forman lo que se conoce como el sistema límbico. Sistema límbico. Y estas zonas están relacionadas con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras motivaciones, etc. El aprendizaje. El aprendizaje no por lo que ahí se desarrolla la parte cognitiva principal, que eso sería en el lóbulo frontal, sino por la motivación intrínseca de querer conocer, de querer aprender algo. ¿Sí? Y es lo que me obliga a venir temprano a clase, como en el caso de Poma. Ni un día he llegado tarde, ni un día ha faltado a sus clases. A menos en anatomía, en los otros cursos no sé. Eso quiere decir que anda motivado más por un curso que por otro curso. Le gustará al profesor, le gustará la clase, le gustará la profesora, el ambiente, no sabemos, pero está motivado. La primera opción. La primera opción, negada. Primera opción negada. Entonces, el sistema límbico. Entonces, este sistema límbico, repito, entonces estaría formado por la circunvolución del cíngulo y la circunvolución parahipocampal. Y bueno, otra cosita que no se ve acá es que esta circunvolución parahipocampal acaba en un pico, en una zona como si fuera un pico acá. Se le llama uncus a esa parte, ¿sí? Uncus. Y esa zona tiene que ver con la olfacción, con el olfato. Entonces, básicamente eso sería la idea en relación con esta práctica, ¿sí? Antes que venga Temoche. Uy, No. para terminar, la comunicante posterior. Mira, acá tengo la carótida interna. Esta es la comunicante posterior, que está uniendo la carótida interna con la cerebral posterior. Ahí está. Entonces, ese es el polígono de Wigner. Sí, polígono de Wigner. Y si este es el bulbo raquídeo, aquí veo que hay unas elevaciones del cerebelo. El cerebelo tiene unas elevaciones que están cerca del bulbo raquídeo. Estas dos elevaciones, esta que está acá y esta que está acá, son las amígdalas cerebelosas. Ahora sí viene, Doc. Estas amígdalas podrían aplastar hacia el bulbo raquídeo. Antes que venga Timoche, un pesado ese. ¿Por acá? Ah, justo, perdón, disculpa. Miren, ¿ah? Este es el tallo cerebral, tronco encefálico. ¿No? Aquí está el cerebelo, aquí está el cerebro. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué arteria es esta? ¿Ah? Basilar, ¿no es cierto? Es la arteria basilar que pasa por encima del surco basilar. ¿Ah? ¿Quién formaba la arteria basilar? Ahí están, ¿ves? Estas son las arterias vertebrales. ¿Ah? Están secados, son más gruesos. Están secados, tienen varios días afuera. Entonces, ¿cómo se llaman estas? Vertebrales. De las arterias vertebrales, ¿qué arteria salía para abajo? Anterior. ¿Cómo sabes? ¿Ah? Entonces, ¿esta qué es? Espinal anterior. Ojalá que vengas después de ayudante de anatomía. Ya. Estas son las arterias cerebrales, este es el espinal anterior.
Las cerebrales se unen y forman la arteria basilar, ¿no? De la arteria basilar va a salir dos arterias, ¿no? Estas de acá, ¿no? Que son las arterias cerebelosas posteriores. Posterior inferior, no, sí, posterior inferior y Anterior. Ay. anterior. Arteria cerebelosa posterior inferior y la arteria cerebelosa posterior anterior. Antero posterior. ¿Cómo es el antero posterior? Anterior por eso. Caramba. Posterior inferior y antero inferior. Repetimos, ¿eh? No me confundan, por favor. Repetimos. Acá tenemos las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar. Y ahora, ¿qué sale de la arteria basilar? Las arterias cerebelosas. ¿No? Tenemos dos inferiores y una superior. Las inferiores son esta de acá, que se va hacia atrás, posterior inferior, y la que se va hacia adelante, antero inferior. ¿Ah? Posterior inferior y antero inferior. No, pero esta de acá es la posterior inferior, de acá se quita. Esta es la posterior inferior, que está yendo hacia atrás. Y esta es la anterior inferior, que está quedándose acá adelante. ¿Ah? ¿Cómo está? Esta de acá es la posterior inferior. Y acá se ha roto la anterior inferior. Y esta de acá arriba sería la superior. ¿No? Miren, ¿no? Posterior inferior, anterior inferior, superior. 3. ¿Está claro? ¿Cómo sé que esta es la superior? Porque arriba la arteria basilar me va a dar la arteria cerebral inferior, que es esta de acá. ¿No? Entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral inferior pasa el tercer parcadero. ¿No? Este es cerebelosa superior, este es cerebral inferior. ¿No? Y entre ellas, tercer par cráneo. ¿No? Y acá recién se forma el polígono de Weyl. Entonces la arteria basilar me da las cerebrales inferiores. Es otro turno, ¿no? Por acá suben, miren, esta es la carótida interna. La carótida interna me da la arteria cerebral media, que es esta de acá, cerebrales medias, y hacia adelante las cerebrales anteriores. ¿No? La cerebral media Es otro turno, ¿no? con la cerebral posterior se unen por la comunicante posterior. ¿Está claro? ¿O no? Más o menos. Voy a señalar, ¿ya? Estas de acá son las arterias cerebrales inferiores. ¿Ven? Estas son las cerebrales inferiores. ¿Ah? Esta es la cerebelosa superior. Estas son las cerebrales inferiores, ramas de la basilar. ¿Ah? Esta de acá, esta gruesita de acá, es la arteria carótida interna. Carótida interna. Carótida interna. La carótida interna me da dos cerebrales más. La cerebral media que está acá. Estas son las cerebrales medias. Miren, ¿no? Cerebrales posteriores, cerebrales medias y hacia adelante, las cerebrales anteriores. Acá estamos. Estas son. Por encima del plasma óptico. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los rojos son cerebrales. Cerebral posterior, cerebral media, cerebrales anteriores. Y estas son las carótidas cerebrales. ¿Ya? Esta es la arteria basilar. ¿Ya?
La arteria basilar me da la cerebelosa superior por acá, en medio pasa el tercer paracraneal y luego la cerebral posterior, perdón, cerebral inferior, que son estas de acá, cerebral inferior. ¿Ven? Estas son las cerebrales inferiores. ¿Ah? La carótida interna, que es esta de acá, me da la cerebral media, que es esta de acá y esta de acá, y hacia adelante las cerebrales anteriores, que están acá. ¿Ven? ¿Ya? La cerebral media se une a la cerebral posterior con esta arteria. Esta arteria une la cerebral media con la cerebral inferior, perdón. ¿Cómo se llama? ¿Cerebral posterior o inferior? Inferior. Cerebral inferior, ¿no? ¿Quién lo une? La comunicante posterior. ¿Ya? Mientras que las dos cerebrales anteriores se unen por la comunicante anterior. Un ratito. Vamos en para acá, ¿ya? Que lo vean, lo puedan grabar. ¿Estas son las arterias? Vertebrales. Hacia abajo sale la Espinal anterior. espinal anterior, ¿no? De las cerebrales. Las cerebrales se unen y forman la Basilar. basilar. De la basilar salen Cerebelo. las cerebelosas, miren. Esta de acá es la cerebelosa Posterior inferior. postero inferior. ¿Ya? Cerebelosa postero inferior. Y hacia adelante la cerebelosa Anterior inferior. antero inferior. ¿Ya? Dos inferiores, postero inferior y antero inferior. ¿Quién queda acá arriba? La superior, ¿no? Entonces acá me está dando la cerebelosa, ¿no? Postero inferior, antero inferior, superior. Finalmente me da dos arterias cerebrales, que son estas de acá. Cerebrales posteriores. ¿Ya? Está entre la cerebelosa superior y la cerebral posterior el tercer paracraneal. ¿No? Acá tengo la arteria carótida interna. ¿Por qué le menciono la carótida interna? ¿Y por qué me salteo? Porque de la carótida interna sale la cerebral media y la cerebral anterior, que es esta de acá. Cerebral media y cerebral anterior salen de la carótida interna. Igual acá, ¿no? Esta es la carótida interna y aquí está la cerebral media y adelante cerebral anterior. La cerebral media con la cerebral posterior, que está de rojo acá, se une por esta arteria, que es la comunicante posterior. ¿Ya? Y las dos cerebrales anteriores, ¿ya? Las dos cerebrales anteriores que están acá, se unen por la comunicante anterior. Entonces ahí es que se forma un polígono. Mira, la basilar me da las cerebrales posteriores, ¿no? La carótida interna me da la cerebral media y la cerebral anterior. La cerebral media se une a la posterior por la comunicante posterior y las dos anteriores se unen por la comunicante anterior y ahí se forma el polígono. Eso se llama el polígono. ¿Está claro? Espero.